están esta noche o esta tarde sentados ante la tele viendo la programación del Canal 22, sean ustedes bienvenidos a la casa de Antonio Manuel Díaz, un hombre admirado por muchos paisanos, querido y respetado, no solo por la seriedad de su trabajo de cualquier índole, ya verán ustedes en qué polifacético es nuestro entrevistado de hoy, sino también respetado y querido porque siempre se ha entregado de lleno a la comunidad que lo vio nacer y que lo ha visto crecer durante muchos años. Antonio Manuel Díaz, gracias por recibirnos en este maravilloso espacio de este jardín que, según nos contabas antes de que las cámaras se encendieran, has ido plantando tú mismo con tus propias manos, y gracias también por abrir la puerta de tu casa a los telespectadores del Canal 22. Bienvenidos y muy honrados con que estén en mi casa. Si te parece, contigo la verdad es que nosotros comentábamos antes que cualquier tema puede ser bueno para hablar con Antonio Manuel, porque la verdad es que sabe de todo. Sabe de botánica, de fauna y mucho más de botánica autóctona y de fauna autóctona. Un gran entendedor de lo que es el proceso histórico de este siglo y también de los siglos anteriores en nuestra isla de La Palma, a la que tanto quiere. Es un ecologista de pro. Cuando nadie hablaba de ecologismo, tú ya habías fundado un grupo ecologista, Hunonia Major. Sí. Háblanos un poco, si quieres podemos empezar por ahí. Bueno, primero de nada te digo que eso de que sabe de todo no es tanto, ¿no? Porque yo, aunque ya estoy jubilado, yo si acaso hoy me digas ¿qué eres ahora? Digo, pues tal vez un estudiante, ¿no? Porque lo que hago es seguir aprendiendo y siempre me quedan cosas por saber, como es natural. Pero sí, efectivamente, cuando todavía no se hablaba de ecología, nuestro cariño por La Palma y las cosas nuestras, yo digo siempre que tal vez mi mayor suerte es haber nacido y vivido en La Palma, algo que no podré nunca pagar, o sea, esa aventura que he disfrutado, ¿no? Pues por los mediados de los 60 se despertó una cierta inquietud para evitar algunos desmanes que estaban ocurriendo en aquella época, o sea, que coincidió con el desarrollismo y tal. El boom de exactamente. Entonces, pues algunos amigos con inquietudes sobre este tema, pues empezamos a hablar de ecología y fundamos la asociación Hunonia Major, que fue la primera asociación ecologista que hubo en La Palma, y en la medida que entonces era posible, porque desgraciadamente cualquier protesta, aunque no tuviera ningún signo político, nada, era mal vista en aquellos momentos, pero sí, logramos hacernos oír un poco, y después ya con el paso del tiempo esto pues ha ido pasando a otras manos mucho más eficaces que las nuestras, ¿no? Sin embargo, el grupo sigue. Sí, sigue, tiene todavía su personalidad jurídica, no está disuelto, pero la defensa de nuestro medio ambiente está hoy en mejores manos, ¿eh? Hay gente joven, muy inquieta, a veces más agresiva, cosas que hace falta, ¿eh? A veces se achacan que sean muy radicales, pero yo creo que eso es importante, ¿eh? Porque si no se es radical no se consigue, si no se pide más no se consigue nada, ¿no? Como ustedes pueden ver, Antonio Manuel rompe cualquier cliché que se pueda crear sobre lo que son los papeles de las diferentes edades en el hombre. Antonio Manuel es tan joven como cualquiera de los jóvenes que hoy combaten y luchan con los grupos ecologistas. Antes hablaba de que en aquel periodo, años 60, en que surgió el grupo ecologista, cualquier forma de protesta pues podía ser acallada de alguna u otra forma, ¿no? Tú viviste de lleno el cambio político, lo que ahora ya se llama como proceso histórico de transición, el cambio después de la muerte de Franco de la dictadura a la democracia, y además tomaste parte activa en aquel cambio aquí en La Palma, en este pequeño reducto, como pueda ser de tantas y tantas cosas, ¿no? Como por ejemplo de una tradición liberal de la que tú eres deudor. Después de eso hablaremos también, si quieres, un poco. Me gustaría conocer así de primera mano cómo fue el proceso de cambio, cómo se vivió aquí en La Palma. En concreto, tú tomaste parte, por lo visto, durante muchos años en el grupo, en el partido político de la UCD, pero antes habías empezado con otro grupo. Háblanos un poco de esa aventura tuya. Te podría decir que
Claro, aquí lo que da una perspectiva más amplia del tema son los años vividos, ¿no? Ten en cuenta que yo nací en el año 29, el año de la caída de la Bolsa de Nueva York, de la moratoria de Cuba, y claro, incluso de cuando la guerra civil, pues te podía contar yo como niño vi aquel momento, ¿no? Pero ya en el año 75, en la transición, yo te voy a decir que para muchos palmeros, y creo que incluso ciudadanos de toda España, la guerra civil no terminó del todo sino hasta que se produjo la transición. Por supuesto, en distintas gradaciones de severidad en cuanto a las persecuciones o a la forma de vida que se llevaba y disfrute de las libertades, ¿no? Pero ya en aquel momento yo era directivo de la Cosmológica y haciendo uso de aquellas pequeñas libertades que había, trajimos a algunos conferenciantes de PRO que fueron un verdadero bombazo en Santa Cruz de la Palma, ¿no? Porque a veces pensamos que al terminar la conferencia se iba a ir allí para la cárcel, ¿no? No había tal, porque ya afortunadamente se gozaba de ciertas libertades, y aquí se trajo pues de Luis González Seara, Fernando Álvarez de Miranda, Gil Robles, el arquitecto Choca Goitía, en fin, personalidades de aquel momento que arrojaron mucha luz a las posibilidades que el futuro nos podía develar. Y poco después se formó un partido que se llamaba el Partido Popular Canario, ¿no? Donde se trataba de alguna manera, no se hablaba todavía de nacionalismo, ni mucho menos, ¿no? Pero en el partido trataba de alguna manera defender la identidad de las islas, integradas por supuesto dentro del conjunto del territorio español, ¿no? Pero se hablaba ya de autonomía. Cuando hablar de autonomía se interpretaba como independentismo, parecía que no había tal cosa que después defendieron todos los partidos, ¿eh? Y estamos hablando del periodo constituyente, ¿no? Cuando las elecciones a los parlamentarios que habían después de consensuar la Constitución, ¿no? Después este partido pues desapareció, incluso personas tan valiosas como fue Asen Galván estaban en este partido, y que después fue el senador por la UCD. La mayor parte de los miembros de este partido después nos integramos en la UCD en la primera legislatura democrática. No es que fuésemos políticos, ni mucho menos, porque nada más lejos de un político que mi manera de ser, sino simplemente porque creíamos que debíamos prestar ese servicio al país, ¿no? Y no cabe duda que la gente que en La Palma se integró en la UCD era más bien gente de personalidad y talante liberal, ¿no? Por supuesto, no. O sea, independientemente de las connotaciones que a nivel estatal pudiera tener la UCD, aquí en la isla de La Palma la UCD era un centro izquierda, ¿no? Sí. Centro, pero liberal. ¿Y tú como político en qué frente luchaste? Por lo menos seguro en dos, como concejal en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y como consejero en el Cabildo Insular. Sí, en aquel momento pues no por ningún mérito personal ni mucho menos, sino tal vez por la significación personal que a nivel familiar tenía y tal, pues pretendieron que sea la presidencia del Cabildo, que sea el alcalde de Santa Cruz de La Palma, y yo pues no tenía ninguna aspiración de ese tipo, pero no pude negarme a participar en las dos listas, ¿no? Al Cabildo y al Ayuntamiento. Y como la UCD en el Cabildo triunfó de una forma rotunda, ¿eh? De los 21 consejeros, pues 15 eran de la UCD, pues ahí estaba yo, ¿eh? ¿Y cómo era la vida política en aquellos años? Pues mira, se disfrutaba de un talante democrático que yo echo de menos. Se disfrutaba verdadero sentido democrático, ¿eh? Hasta el punto de que, a pesar de esa mayoría aplastante que tiene la UCD, todas las comisiones se formaron proporcionalmente de todos los partidos que estaban representados, ¿eh? Incluso hasta las presidencias de las comisiones proporcionalmente, y las delegaciones de servicios proporcionalmente también. Hombre, con decirte que el Partido Comunista no tenía sino 2 consejeros y era el delegado de personal, era del Partido Comunista, ¿no? El Partido Socialista tenía 4 consejeros, tenía 2 o 3 presidencias de comisiones y delegaciones de servicio, ¿eh? Y yo la verdad que en aquella época me entregué por entero a eso, y estaba pues en 5 comisiones en el Cabildo y una delegación de servicio, en el Ayuntamiento también 4 comisiones, hice lo que pude en aquel momento. Pero lo increíble es cómo puedes tener capacidad para tantas cosas, porque además, mientras tanto, hemos de decir que Antonio Manuel durante muchísimos años fue profesor de tecnología administrativa
en el Instituto de Formación Profesional Virgen de las Nieves. ¿Y cómo puedes compaginar todas tus aficiones múltiples? Sobre eso había que decirte otra cosa, ¿eh? En aquella época, por supuesto, los políticos no cobrábamos un duro, ¿eh? No cobramos un duro. Tampoco disfrutábamos de excedencia de nuestro trabajo. Sí, ¿cómo sucede Yo ahora? cumplía con mis clases, cumplía con mis obligaciones en cabildo y ayuntamiento. Desgraciadamente lo pagaba la familia, ¿no? Que no me llegaba a casa a las 11 de la noche, ¿eh? Pero en fin. Y por supuesto en las clases no es como ahora. Tú que eres enseñante y yo que lo fui hasta hace poco, hasta que me jubilé, pues la verdad es que en los últimos tiempos teníamos unos horarios pues mucho más cómodos y tal. En aquel momento eran 24 horas lectivas y en fin, y con todas las... y además en este Instituto de Formación Profesional incluso no solo llegaste a dar clases de tecnología administrativa, sino de lo que fuera, ¿no? ¿Qué otro tipo de...? No es tanto lo que fuera, sino que la titulación mía de profesor mercantil pues daba una formación muy completa y me permitió no solamente ver las cosas específicas de la propia tecnología, sino de economía, de recursos naturales, de derecho civil y derecho mercantil, en fin, de todas esas materias pues me desenvolvía sin ningún problema, ¿no? Antonio, si te parece podemos dar un salto grande hacia atrás, remontarnos a tus orígenes. Antes nos hablabas de tu infancia, cómo la viviste en una época dramática de la guerra civil. Naciste en el año 29, un año lleno de convulsiones a nivel mundial, por lo menos en la economía mundial, ¿no? Después, siendo pequeño, viviste el tremendo proceso de la guerra civil. ¿Qué nos puedes contar? Porque parece claro que una persona del talante liberal como tú no solo se hace, también tiene que nacer un poco así, ¿no? ¿Por qué no nos habla un poco de esos antecedentes familiares que sabemos que te han inculcado desde el principio ese talante liberal? Bueno, antes te decía que la suerte de haber nacido y vivido en La Palma, ¿no? Pero también tendría que añadir la suerte de haber nacido y crecido dentro de un ambiente familiar del cual no terminaré de expresar la admiración y el afecto que siento por todos, ¿no? Por tanto, por línea paterna como línea materna, mis padres, mis abuelos, mis tíos, eran toda gente liberal, como de una larga tradición liberal, tolerantes, con un respeto absoluto a las ideas de los demás, que desgraciadamente no recibimos cuando años posteriores, ¿no? Y siempre pues me inculcaron el actuar en tranquilidad con tu conciencia y en fin, ser tu propio juez de tus actos. Todo eso de alguna manera ha ido configurando mi manera de ser y si otra cosa no, por lo menos me ha proporcionado una tranquilidad de conciencia grande, ¿no? Sí. Yo ahora, por ejemplo, digo que a veces me pongo a pensar y digo, ¿a quién le he hecho yo mal a lo largo de mi vida, ¿no? Y aunque parezca curioso, de lo que me arrepiento de verdad es de las ruindades que hice de niño, ¿no? Que hice ruindades de niño como todos los chicos, ¿no? Como cualquier chico. Posiblemente en aquella época, pues tú sabes que en Santa Cruz de La Palma, después de la guerra civil y la represión y tal, la gente se desahogaba pasando la guasa y era casi un deporte local pasar la guasa, y ahí los chicos seguíamos pasando la guasa, no había respeto ni a cualquier desgraciado y tal, le caían los chicos encima a pasar la guasa y de eso sí me arrepiento. Antonio, tu padre creo que fue una figura interesantísima, además de cónsul de Venezuela, tuvo una vida pues, azarosa, escribió un libro, hablo de don Diógenes Díaz Cabrera, 11 cárceles y destierro. ¿Cómo fue tu relación con don Diógenes? Pues mira, te voy a explicar. Yo desde pequeño, como te dije, viví rodeado de afecto por cada abuelo, mis tíos paternos y maternos, padres. Yo asistí antes del golpe de Estado del 36 a la Escuela Real, mi maestro fue don Vicente Reyes, en aquella hermosísima casa que después se derribó para hacer un engendro, que entonces se iría a destinar a la Casa de la Cultura, de grandes ventanales de concérticos de aluminio, que después se transformó en lo que hoy los juzgados, ¿no? Se perdió aquella hermosísima casa de arquitectura tradicional y asistí, ya digo, a esa escuela antes de la guerra. Cuando se produjo el golpe de Estado, yo estaba veraneando en San Antonio y estuve 2 años y medio, no sé, sin asistir a la escuela. En aquel momento, pues mi abuelo, mis tíos presos,
perseguidos y tal, solamente quedaba mi padre, que lo habían respetado por ser cónsul de Venezuela. Respeto que se terminó cuando en el año 42 lo declaran no grato, lo meten preso, lo llevan a Madrid a juzgarlo por el Tribunal de Represión del Comunismo y la Masonería, y el gobierno venezolano después gestiona su libertad para trasladarse a Venezuela, hasta que la consigue y se va a Venezuela, y pasa hasta el año 47, 48 en Venezuela, y cuando regresa, pues desgraciadamente todavía, a pesar de que se le habían ofrecido toda serie de garantías, de que aquí ya no había persecución política, mucho menos, volvieron a meter preso otra vez. Poco tiempo fue, por cierto, pero esa fue la realidad. Y papá fue un hombre especial, lo mismo que fueron mis abuelos. Papá fue un hombre muy especial. Todos que lo conocieron saben de su generosidad y su tolerancia. Ese libro de que me hablaba, pues si tú lo has leído, verás que narra todo sin rencor, ¿no? Si nombra a las personas fuera a las que le hicieron bien, a las que le hicieron mal, cuenta el hecho, pero no nombra al autor. Que llama realmente la atención del libro, ¿no? Sí. Y además fue escrito en un momento histórico de cambio, y me llama la atención que en aquella época que tanto afloró el rencor, el resentimiento, saliera este libro con esta emoción contenida, que sin duda yo lo recomiendo como un ejercicio de memoria, de mirar hacia atrás sin ira, pero con espíritu aleccionador. Es que en la manera de ser tanto mi padre como el resto de mi familia no cabe el rencor. O sea, lamentamos que los hechos se produjeran como se produjeron, pero en fin, pasado el tiempo, lo que es que y de aquel tiempo mirar al futuro. Hablabas de tu maestro en aquella escuela real. ¿Qué nos puedes decir de los profesores que tuviste en tu infancia, en tu juventud, en La Palma, que sin duda marcaron a muchas generaciones? Por supuesto, yo tengo en mi recuerdo una serie de personas que han influido de una forma muy decisiva en mi manera de ser, y están desde ese primer maestro, que fue Vicente Reyes, cuando Párvulo asistía a la Escuela Real, hasta después ya en el año 38, ya teniendo la Guerra Civil, estando todavía en San Antonio, que fue donde pasamos los primeros años de la Guerra Civil. Mi padre vio que yo no podía seguir sin ir a la escuela, y fue a la escuela de don Regular Rosena. Y eso ya fue lo último. Don Regular Rosena es una persona de tal calidad que sigue vivo en mi recuerdo y en mi afecto, ¿no? Porque su forma de ser y tal, pues determinó en gran medida el que tanto yo como otros muchos palmeros seamos como somos, ¿no? O sea que después, por supuesto, ya después estuve en la escuela de don Regulo, después ya coincide con meten preso a mi padre. Mi abuelo sale en libertad en el 42, ¿está? Entonces mi abuelo dice, bueno, este chico todavía no va al bachillerato, ¿no? Tenía llegado 12 años, ¿no? Entonces ingreso en el bachillerato en el año 42, ¿no? Y ahí pues trabo contacto con otros valiosos profesores, ¿no? Como fue don José Pérez Vidal, cuando don José Pérez Vidal quería darnos literatura y latín y tal, y don José Pérez Vidal no era valorado en su justa medida, ¿no? Como lo es hoy. Fue también un profesor a quien recuerdo gratamente, ¿no? Y ya después, en estudios superiores, cuando yo inicié los estudios de farmacia, que después no terminé, don Jesús Mainar, catedrático y rector que fue de la Universidad de Laguna, que en aquella época pasaba por loco, pero que yo admiraba en su justa medida, del cual te puedo contar una anécdota interesantísima. Tal vez no venga al caso, pero si me lo permites, te lo cuento. Cuéntalo, cómo no. Cuando se produjo el golpe de Estado del 36, asesinan a Vázquez Moro, el gobernador civil, pues de acuerdo con la ley, correspondía hacerse cargo del gobierno civil al presidente de la audiencia. Y a falta del presidente de la audiencia, el rector de la universidad. Entonces el presidente de la audiencia, muy discretamente, se camufló y se escondió porque sabía que le iba a pasar lo mismo que a Vázquez Moro, ¿no? Y de Jesús Mainar, rector de la universidad, coge su bastón de mando, un coche, y se presenta en el gobierno civil a asumir la gobernaduría de la provincia, ¿no? Claro, ahí afortunadamente había unos falangistas que habían sido alumnos de él, y don Jesús, ¿qué hace usted aquí? Tal, no, y mal que bien lo cogieron, lo metieron en un taxi y lo mandaron para la Laguna, si no se hubiese encargado, ¿no? Fue un hombre extraordinario a quien recuerdo muchísimo también. Por cierto que hay otra anécdota de don Jesús Mainar, que es que a su muerte, él era catedrático de Historia Natural,
farmacéutico y odontólogo, ¿no? Después que se jubiló como catedrático, tuvo una farmacia y tuvo un despacho de odontólogo. Bueno, pues cuando murió, legó su cuerpo a la Facultad de Medicina para la investigación. Y hace apenas un par de años, un profesor de la universidad, contándole ya anécdotas de Jesús Maynar, me dice, oye, ¿sabes que el cuerpo de Jesús Maynar está ahí en los tanques de éter y tal, que nadie lo ha querido tocar? Qué curioso. Por respeto a la persona de Jesús Maynar, está todo bien. Y hace ya pues 15 o más años que murió, ¿eh? Pues... Después otros profesores, cuando yo estudié comercio, pero con don Aristide Ferrer. Sí. Eso ya es el no va más, ¿no? Aristide Ferrer, un hombre de una personalidad arrolladora y tal, que también influyó muchísimo. Claro, tuve la suerte que después, aparte de haber sido mis profesores, fueron mis amigos, ¿no? Pues cuando yo llegaba a clase, pues él, cuando estaba en la Escuela de Ministerio y Comercio, venía en el tribunal muchas veces a examinar los alumnos que yo preparaba aquí en La Palma, ¿no? Y eso desde luego es una experiencia maravillosa, el poder yo tengo un recuerdo de muchos de mis profesores, además de ese y de otros, porque cuando yo me jubilé, recuerdo que le dije, me tocó decir unas palabras de los compañeros, un pequeño homenaje que me hicieron, y le decía que todos los profesores enseñan algo, ¿no? Los buenos lo que se debe hacer y los malos lo que no se debe hacer. O sea, que yo pienso muchas veces que las experiencias que pasan los alumnos con buenos profesores y malos profesores, todas son provechosas. No, porque en la vida se van a encontrar con personajes de toda índole, y si no encontraran sino todo bueno, después tropezarían, ¿eh? Claro, claro. Y así desde pequeños pues van viendo cómo son las cosas. Y de tu época de estudiante viene quizás ese conocimiento profundo que tienes del medio natural en el que vivimos. Me refiero a los caminos de La Palma, la vegetación maravillosa, autóctona, que tanto mimas y que tanto defiendes, o ese afán tuyo por sacar adelante pues, algo que parecía hace años una utopía y que se ha convertido en una realidad, que es una especie, una raza, perdón, canina como la del perro pastor garafiano, ¿no? ¿Viene desde esa época o es posterior? No, ¿O es no, ya no, cuando no. tú estás trabajando, Yo abre los ojos al medio? Desde niño pues tuve una gran afición a la naturaleza, a los animales, a las plantas, a nuestro paisaje, nuestros montes, ¿no? Y en concreto lo del perro es una tarea reciente, ¿no? Estando ya en el Cabildo en el año del 71 al 83, pues con Juan Francisco Capote, Toño Ventas, el actual Sí. decano de la Facultad Veterinaria de Las Palmas, y otros amigos, pues nos dimos cuenta del riquísimo patrimonio genético que tenía la isla de La Palma, aparte del botánico y faunístico y tal, en cuanto a las razas ganaderas autóctonas, que posiblemente no existe en el mundo un espacio tan pequeño que cuente con tantas razas autóctonas, ¿no? Yo siempre he dicho que si Darwin hubiese pasado por aquí, por la isla de La Palma o por Canarias en general, no hubiese tenido que ir a las Islas Galápagos para desarrollar su teoría de la evolución, ¿no? Porque aquí hay una cantidad de especies que permiten establecer todo ese proceso evolutivo, ¿no? Por cierto que ya de eso llegamos a hablar aquí en este programa, en conversaciones, cuando hablamos con Felo, a quien tú conoces, muchísimo, sí, sí. Rafael García Becerra, sí. Nos mostraba la variedad tan sorprendente y en el mundo de los insectos de insectos que hay aquí en la isla. Si te parece, Antonio, vamos a hacer un pequeño alto en el camino y a la vuelta de los consejos publicitarios, entonces vamos a hablar de esa pasión, más que afición, pasión tuya por el mundo de la naturaleza en La Palma, que está también relacionada con tu pasión por el mundo de la historia de La Palma. Seguiremos charlando, si te parece. Encantado. Muy bien. Pues vamos a ver un par de anuncios y enseguida volvemos con Antonio Manuel Díaz.
Antonio Manuel Díaz, que nos ha abierto las puertas de su casa, de su maravillosa casa. Estamos, parece mentira, a un paso del casco urbano de Santa Cruz de la Palma, y también estamos en el campo, en plena naturaleza, y de eso vamos a seguir hablando con él. Vamos a enlazar con la conversación tal donde la habíamos dejado. Antonio Manuel, tú como consejero del Cabildo, en tus años de consejero, iniciaste un proyecto interesantísimo, la compra de una gran finca por parte del Cabildo para la cría y el mejoramiento de especies autóctonas. Háblanos un poco de aquella historia, de aquel proyecto. Si no es en absoluto una tarea personal, ni fue de la corporación la que asumió aquello. Yo tenía en aquella época la delegación del medio ambiente y era además pues de la Comisión de Agricultura, entre otras, ¿no? Y en aquel momento pues se vio la necesidad de que este riquísimo patrimonio genético que antes habláramos no se perdiera, porque estaba totalmente en vías de desaparición, ¿no? O sea, estas razas ganaderas autóctonas, como ahora después que se han hecho numerosos estudios, se puede demostrar perfectamente, estaban siendo desbancadas por otras razas industriales y tal, de mayor rentabilidad, y se iba a perder pues su patrimonio biológico, que es importantísimo. Y en aquel momento pues se decidió la compra de una magnífica finca, una oportunidad estupenda que hubo, por 2 perras gordas, se compró una finca hermosísima, y casi sin medios, pues dejamos allí un núcleo de reproducción de cada una de las razas autóctonas, del vacuno palmero, que es algo excepcional, de la cabra palmera, de la oveja palmera y del cerdo negro, ¿eh? El cerdo negro, curiosamente, no es una raza autóctona exclusiva de La Palma, sino de todo el archipiélago. Pero en aquel momento no quedaba nada más que en La Palma, ¿eh? ¿En Garafía? En Garafía, en Punta Gorda, en Tijarafe, algunos en El Paso, ¿eh? Pero en el resto de las islas había desaparecido, o sea, sustituido por las razas industriales, claro, que en pocos meses alcanzaban el peso ideal para el sacrificio, aunque por supuesto la carne y eso no fuese tan sabrosa, ¿no? Sí. Y entonces dejamos un núcleo de reproducción de cada una de esas especies. Cuando ya después se selló terminó la legislatura, pues la finca del Cabildo pues ha llevado ya una serie de avatares, ¿no? Y claro, no estaba a nuestro nivel pues seguir continuando particularmente con rescates de raza, pero del perro sí, ¿eh? Sí. Y en ese momento creamos un grupo de trabajo donde estaba, ya te digo, Juan Francisco Capote, Antonio Jesús Fernández, Miguel Gómez, en fin, y otros más, y desde entonces hemos venido trabajando en la recuperación del perro pastor garafiano. ¿Y se sigue manteniendo en pie esa asociación? Bueno, no, hoy ya es una asociación española del perro pastor garafiano. ¿Española? Sí, con jurisdicción en todo el territorio español y con delegación, ¿Puedo encontrar perros? Sí, con delegaciones en Tenerife, delegaciones en Las Palmas, se acude a todas las exposiciones y muestras que hay en el archipiélago, y hay perros nuestros en Alemania, en la península, en fin, abundantes. No sé por qué no podemos ver lo que en este mismo momento, la imagen que se está grabando, pero antes, cuando charlábamos, había por aquí, llegaba bueno, sí, por aquí hay alguno. Ahí tiene un ejemplar magnífico, creo que lo está recogiendo la cámara, que es un ejemplar impresionante. Sí. Esas son las características genuinas del perro pastor garafiano. Sí. Estos que tengo yo aquí son, pues bueno, en conjunto tengo ahora en este momento hay una docena, ¿no? Ya que es el núcleo de productores de la asociación. Y la característica de este perro es, por encima de cualquier otra física, es su nobleza, ¿no? Yo siempre he pensado que es el carácter, o sea, esto ha sido fruto de la experiencia. En principio nos fijamos más en los rasgos morfológicos del perro, pero después de haberlo criado en cantidad, nos hemos dado cuenta que lo más que destaca es su carácter. Pero ¿y cómo se llega, especial. Antonio? Esto me parece interesantísimo, yo la verdad no tengo ni idea cómo se puede conseguir rescatar una raza de la que mucha gente ha hablado, a partir de testimonios incluso escritos, cómo se llega a rescatar esa raza que estaba casi perdida, por no decir... perdida, podemos hablar tranquilamente. ¿Cómo se puede bueno, yo te voy a decir, esta raza fue formada a lo largo de los 5 siglos anteriores al momento actual, a partir de los perros que tenían los aborígenes con los que fueron trayendo los pobladores europeos que llegaron. Y en cada isla y tal se configuró un tipo de perro adaptado a unas necesidades concretas, ¿no? Hasta el punto de que yo recuerdo de niño que aquí en La Palma no había nada más que 3 tipos de perros.
Había lo que llaman el perro ratonero, ¿no? Que era un fosterero de pelo liso, apartado un poco del estándar británico, porque traído por los ingleses de la casa Fife para combatir las ratas de los empaquetados. Claro. Y ese perro se extendió y prácticamente no hay ninguna casa que no tuviera un perrito ratonero, ¿no? Después estaban los perros de caza, así en este término también, el perro de caza, que era lo que es hoy el podenco canario, claro, que lo utilizaban para la caza del conejo. Y lo que llamaban el perro lobo, que es el que tenían los cabreros para conducir los rebaños. Ese perro lobo es el actual pastor grafiano. Claro. Después ya, bueno, había excepcionalmente alguien que traía un perro perdiguero, una cosa de esta, pero casos puntuales, ¿no? Y a partir de la década de los 60, al facilitarse las comunicaciones, fue invadido esto por perros de pastor alemán y otras razas, principalmente pastor alemán, y como somos tan dados a deslumbrarnos por lo foráneo en detrimento de lo nuestro, pues se cruzó el perro de pastor grafiano con el pastor alemán y se deterioró completamente la raza. Y en aquella época, Pote, Antonio y yo tal, pues en nuestro contacto con los cabreros oíamos que se quejaban de que el perro que tenían ya no servía porque era muy agresivo para las cabras y añoraban el perro antiguo. Y entonces nos propusimos rescatar el perro antiguo. ¿Y cómo fue? Bueno, primero, partiendo de mis recuerdos personales, que lo recuerdo brevemente. Segundo, hicimos una encuesta, a la que respondieron 47 ganaderos, cabreros, en fin, personas mayores y tal, que lo recuerdan perfectamente. Después de tener esta encuesta y ver las coincidencias, hicimos un censo de los perros que había en la isla. Recuerdo que estaba en torno a los 78, y de esos 78 no había nada más que 7 que respondieran al 100% a las características del perro primitivo. Y partiendo de esos 7 perros, empezamos a cruzarlos y hemos repartido más de 700 cachorros. O sea que... Bueno, te advierto una cosa, esta tarea que hemos hecho ha sido mediante esfuerzo y costo personal y sin ningún afán lucrativo, ¿no? Sí, totalmente. Todos estos cachorros se han entregado gratuitamente con un único compromiso de que los poseedores pues los cuiden, colaboren divulgando el conocimiento de la raza, en fin, y lo hemos logrado. Sí, la verdad es que resulta admirable, 700 y pico. Más de 700. Sí, sí. Y el otro día me contabas una anécdota muy simpática de unos alemanes que vinieron a visitarte porque habían conocido un perro pastor grafiano en Alemania y que vamos, que se desenvolvió. Lo que fueron unos precisamente que ya habían conocido el perro y se empeñaron en llevarse un cachorro, sí, y se llevaron un cachorro. Y se desenvuelve bien en otros medios. Sí, perfectamente, un perro extraordinario. La verdad es que el mundo de grafía es también un perro polifacético. Climatológicamente hablando, sí, muy variado, ¿no? Sí, sí. Entonces se supone estos perros... Pues estos alemanes, o sea, llevaron el cachorro y una mañana, pasado más de un año, siento que me tocan a la puerta y veo 2 extranjeros que yo no recordaba, que no sabían español, y mal que bien me sacaron una fotografía y venían a enseñarme la fotografía de su perro, que estaba en Hamburgo y que un perro excepcional. Después me di cuenta de quién era, efectivamente. ¿Y qué otro tipo de raza y de especie en cuya conservación tú hayas trabajado te enorgullece como esta, por ejemplo? Bueno, yo creo que en todas, ¿no? En todas de alguna manera he puesto mi granito de arena, ¿no? Pero tal vez donde más haya conseguido es en el perro y en la oveja. ¿La oveja? La oveja. ¿Qué particularidades tiene la oveja de la Pues es una oveja distinta completamente a la del resto del archipiélago. En los catálogos del Ministerio de Agricultura ya aparece diferenciada la oveja palmera. Por cierto que la llaman la oveja palmeña. Eso es muy frecuente de ratas. Pero efectivamente aparece la oveja de la isla de La Palma, que es diferente, repito, a las del resto de las Islas Canarias, y que posiblemente no es la oveja que tenían los aborígenes aquí, porque los relatos de los primeros historiadores hablaban de la oveja que una oveja de pelo corto, ¿no? Como las del continente africano, y esta oveja sí tiene pelo, ¿no? Pero por supuesto formada a lo largo de estos 500 años, como decíamos antes, transcurridos desde la llegada de los europeos hasta la actualidad. Y digo que tal vez decidí un poco porque en el año 81 solamente quedaban en la isla 4 ovejas de esta raza en el tablado, en grafía, y 6 que tenía yo. ¿Amén? Y entonces con esas 6 que tenía yo y 4 que había en el tablado que compró el Cabildo, con eso se recuperó la raza. Esa raza ya hay en la isla pues
yo creo que una docena ya de criadores que tienen sus pequeños rebaños de 8 o 15 ovejas, ¿no? Incluso yo doné 12 ovejas a la Consejería de Agricultura y se las llevaron para Tenerife para hacer un seguimiento bajo la dirección de técnicos para recuperar la raza. Y en cuanto a la vaca y el buey, que pues tanto llama la atención de los que vamos a la feria, nos queda, por ejemplo, la vaca palmera, que es algo excepcional, por su extraordinaria belleza y su fin. Todo, en color, en tamaño. Todo. Yo puedo contar una anécdota, si me permiten. Un amigo mexicano que estuvo no hace mucho aquí en La Palma se quedó impresionado dando una excursión en coche por el campo. Íbamos por San Isidro, íbamos por encima de San Pedro, vimos una vaca pastando y se quedó impresionado. Dice, ¿pero esto qué es? ¿Qué animal tan bonito? Entonces yo le expliqué que era la vaca de La Palma, y la verdad es que me sentí impotente porque no podía explicarle con detalle las particularidades de esa vaca. ¿Cómo es la vaca? Bueno, es una vaca de aptitud mixta, sobre todo trabajo y carne, más que leche, porque en los sitios donde se criaba la leche la obtenían de las cabras más que de las vacas. Y entonces la vaca, la leche que daba para el becerro. Daba unos animales de una estructura ósea y una musculatura impresionante, usados para la labranza, el tiro, en fin, arrastre de troncos, etcétera. Y luego, por supuesto, que era, yo diría que la alcancía de la familia campesina, ¿no? La familia campesina tenía su yunta, lo llevaba a trabajar y cuando ya alcanzaban el peso y tal, lo vendían o tenían una buena pesetitas que le hacían falta para otras cosas que no producían ellos, al mismo tiempo que ya estaban criando los que iban a sustituir aquello, ¿no? Desgraciadamente, pues, cuando las comunicaciones se hicieron más fáciles, la técnica del frío permitió importar productos pecuarios con facilidad, pues estas razas pues no podían competir con las importaciones que se recibían. ¿Está en peligro ahora mismo la raza o no? Está en peligro su explotación económica, pero no está en peligro la explotación que actualmente se lleva a cabo, que en gran medida es debida al cariño que tienen los ganaderos por la raza. Disfrutan hablando de que tienen su buena yunta, su buena pareja de vacas, las ferias que se celebran, que reciben premios, algunas ayudas estatales, ayudas por el transporte y tal, y todo eso de esa manera se está manteniendo la raza. Pero ten en cuenta que está en unos niveles que para la FAO se puede considerar en extinción, extinguida. Porque cualquier raza que no tenga menos de 1000 hembras reproductoras pues se considera extinguida, y aquí si acaso habrá 2 centenarios, poco más. Y en cuanto al cerdo negro, ¿cómo se ha conseguido revitalizar? Bueno, el cerdo negro es otra cosa curiosísima. El cerdo negro, repito, que hasta los años 60 no se criaba aquí otra cosa, ¿no? Además, todas las casas campesinas tenían bueno, campesinas en Santa Cruz de la Palma. Pues Santa Cruz de la Palma, en el Galeón, el Pintado, allí donde está hoy la variedad del Rosario, como se llama, ¿no? Allí donde está el Colegio Pérez de Brito, había un núcleo allí de cochinera. Luego en el Barranco de Dolores, donde estaba el Campo del Mensajero, más abajo, también cochinero, y arriba en Maldonado, cochinero. O sea que los vecinos de Santa Cruz de la Palma tenían su gorito allí con su cochino, y de las desperdicios de la casa se llevaban. Claro, en esa época no se moría un cochino sino cuando llegaba a San Martín, hombre, que lo mataban, porque no había enfermedades ni había nada, ¿no? Y ya en la década de los 60, cuando aparecen las razas industriales, que al principio la gente le daba asco ver aquellos cochinos blancos, pues al mismo tiempo que llegaron las razas industriales, trajeron la peste porcina china, la peste porcina africana, el mal rojo y tal, y se acabó, ya nadie puede criar cochinos como antes, ¿no? Y claro, estos cochinos tienen un crecimiento mucho más precoz, a los 6 meses alcanzaba el peso del sacrificio. El nuestro, para alcanzar los mismos pesos, tenía que transcurrir 1 año. Además, la manteca dejó de ser utilizada como para cocinar, para freír, y desapareció el cochino negro, se dejó de criar el cochino negro. Y el interés del cochino negro es extraordinario, porque los estudios realizados por Capote y Mariano García, que los podrán ver en un folletito que dijo el Cabildo precisamente en aquella época, nos damos cuenta que el cerdo negro no tiene ningún antecedente en toda Europa. Pues así como por ejemplo la vaca la trajeron nuestros pobladores gallegos principalmente, que la isla de La Palma fue poblada por gallegos y portugueses principalmente, y la oveja también tiene algunas connotaciones similares a la oveja gallega. En cambio el cerdo nada.
Y allí demuestra que donde único hay cerdos que se le parezcan es en el sudeste asiático y en el sudeste de China. Entonces ya hecho esto hay que caer dentro del terreno de la hipótesis. ¿Cómo es posible que en lugares tan distintos aparezca esto? Pues la única explicación que tiene es que los pobladores, los aguaritas o bereberes o benavalitas que llegaron a La Palma, a todas luces procedentes del norte de África, trajeron sus perros, trajeron sus cabras, ovejas y sus cerdos, ¿no? Pero claro, esto fue antes de la aparición del Islam. Cuando aparece el Islam, se proscribe el cerdo en todo el mundo del Islam. Claro, entonces aparecen que queda en todo el Oriente Medio, bajo el dominio del Islam, todo el norte de África, desaparece el cerdo y queda donde siguieron las religiones primitivas del budismo, el lamaísmo y tal, en la China, y aquí en Canarias donde estaban a salvo de las influencias posteriores. Es una hipótesis, pero en fin, así puede ser. No, pero es una hipótesis más que respetable. Sí, sí. Qué interesante esta historia. Y aparte de estas especies, ¿hay alguna otra? En el mundo vegetal, hombre, ¿ha llegado a ser bueno, no, eso claro, hoy hay, afortunadamente la isla de La Palma cuenta con autoridades en el campo de la botánica de primer orden, ¿no? Sí. Tenemos catedráticos de botánica de la Facultad de Biológicas de La Laguna y de Farmacia, Pedro Luis Pérez de Paz, Arnoldo Santos y otros muchos, ¿no? Y eso está súper estudiado por personas mucho más autorizadas que lo que un profano como yo pueda decir sobre este tema. Pero la riqueza botánica de la isla es extraordinaria. Y digo con gran satisfacción el que hoy se puede comprobar que los niños de la escuela tienen conocimientos ya de flora palmera que nosotros hemos podido llegar a alcanzar a lo mejor después de los 50, 60 años, ¿no? Lo cual eso es muy alentador, porque lo que no se conoce no se ama, y ellos serán los valedores futuros para que estas cosas no se pierdan. Debo decir por esto de los conocimientos que dice Antonio Manuel, que él ha ido adquiriendo ya de mayor, que son muy grandes tus conocimientos. Yo tuve la suerte de asistir a una charla que diste no hace muchos meses aquí en Santa Cruz de La Palma, con diapositivas. Nos iba mostrando diapositivas de diferentes caminos reales de la isla de La Palma. Es admirable cómo has recorrido todos estos caminos, pero además no solo los recorrías, sino que también reconocías en cada recodo, en cada repecho, este tipo de árbol, este tipo de flor, aquel tipo de planta, aquel tipo de insecto. Lo tuyo con esto de las excursiones no se limita solo a mover las piernas, no, por supuesto, izquierda, derecha, sino a mirar y a admirar, ¿no? Yo tengo que decir que eso de grandes conocimientos, nada, ¿no? Bueno, no es el caso, no. O sea, que lo único que yo cuando voy a caminar no camino por caminar. O sea, yo no soy un caminante ese devorador de kilómetros. Yo cuando salgo caminando me gusta ir recreándome y disfrutándome de la contemplación de todo aquello por donde paso, ¿no? Lo mismo si es una característica geológica que si es botánica o si veo un ave o algo. Y creo, yo recomiendo a todos los que les guste caminar que no se olviden de eso, ¿no? Porque eso les aumenta, le potencia la capacidad de disfrute en un recorrido de este tipo, ¿no? Ir reconociendo las plantas, reconociendo las rocas, en fin, y sobre todo los caminos reales, ¿no? Y tú sigues haciendo excursiones, ¿no? Sí, en la medida de lo que puedo, ¿no? A veces ya los años van limitándote las facultades, pero hago lo que puedo, ¿no? Y te decía que es una visión distinta el poder recorrer la isla por las vías normales, por las carreteras. Hay que recordar que las carreteras son una cosa de ayer, de anteayer, ¿eh? Porque hasta hace 20 años no había ni la mitad de las carreteras que hay hoy, y hace 50 pues mira, las principales nada más, ¿verdad? Y a principios de siglo ninguna, ¿eh? Entonces lo verdaderamente importante es la serie de caminos que cruzan la isla en todos los sentidos, con una visión extraordinaria en cuanto a su trazado, y que dan una perspectiva completamente distinta. Nadie se puede imaginar lo que es ver La Palma desde las carreteras a la que se puede ver 200 metros más arriba, 200 metros más abajo cuando vas por un camino real, ¿eh? Creo que uno de los grandes retos que tienen los políticos actuales es el rescate de todos estos senderos, por cuanto es una de las cosas que La Palma puede ofrecer de cara al futuro, ¿eh? Sí. Yo ten en cuenta que valoro
nuestro patrimonio cultural, paisajístico, medioambiental, no solamente desde un punto de vista de sensiblería o de puro romanticismo, sino desde el punto de vista del materialismo más puro y duro, ¿no? E incluso el que no tenga ningún cariño por esto, tiene que cuidarlo a toda costa porque nos van los garbanzos en el futuro. La isla de La Palma ha pasado por una serie de avatares económicos que sabemos que, como si fuera un diente de sierra, ¿no? Que si la cochinilla, que si el vino, que si la caña de azúcar, que si el tabaco, que si el plátano ahora, ¿no? Y entre uno y otro ha habido grandes caídas que se han resuelto mediante migraciones masivas, ¿no? Sí. Ahora ya, desgraciadamente, no hay a dónde ir. Y lo único que puede ofrecer La Palma, que no existe en otra parte del mundo, es precisamente nuestro paisaje, nuestro medio ambiente, nuestra cultura, nuestra manera de ser, ¿no? Y eso tenemos que mimarlo, cuidarlo, ¿no? Porque es lo que nos puede garantizar nuestra supervivencia futura. ¿Y tú crees que está bien conservado todo ese, podemos llamarlo así, patrimonio maravilloso de los caminos reales? Tú que te los conoces palmo a palmo. Sí, hay una mayor sensibilidad que la había hasta hace poco tiempo, está clarísimo. Hay muchos caminos que están rescatándose, quedan todavía muchos por rescatar, pero hay que confiar en que efectivamente se va a ir acometiendo paulatinamente ese rescate de esos caminos. Lo que sí tengo que dar es la voz de alerta, es que hasta hace poco tiempo eran los particulares los que había que tener controlados por sus desmanes constructivos de arquitectura y de disparates, ¿no? Ahora quien tiene el miedo ahora es la administración. La administración es la que actúa impunemente y contra lo cual no hay nada que hacer y ejecutan obras sobredimensionadas hasta el punto que llegará un momento que seguirán haciendo tantas carreteras que ya no va a quedar ningún sitio donde ir, ¿no? Sí. Es como si dijéramos que para conservar, para acabar con los incendios, la mejor manera de cortar los bosques, ¿no? Sí. Aquí estamos haciendo ya tantas cosas que no hay donde ir. Obras sobredimensionadas. Obras, en fin, que vulneran preceptos legales orientados a evitar este deterioro. Sin ir más lejos, aquí en Santa Cruz de La Palma sufrimos hace poco una auténtica agresión y que no ha sido reparada por nadie, a pesar de que la justicia dio la razón a estos chicos que tú al principio decías que no, es la política de derecho consumado, ¿no? Y eso te lo encuentras ahí, te lo encuentras en carreteras pues, gallegos franceses y te encuentras en otros sitios que se han hecho cosas innecesarias, ¿no? ¿Tú crees que en Garafía quizá, a lo mejor, no sé, esto puede ser una opinión para muchos demasiado arbitraria, pero ¿no crees que quizá se les ha ido la mano un poco a los políticos a la hora de hacer la política de vías en zonas como Garafía? Yo creo que sí. Yo creo que sí, hay que actuar con mucha cautela porque claro, no puede herir sentimientos de personas que se han visto marginadas desde el pasado, ¿no? Y que de repente aspiran a tener otras condiciones de vida, ¿no? Pero yo creo que se puede perfectamente compaginar una cosa con la otra. Claro. Se puede dotar a todos los vecinos de una determinada área de nuestra geografía de los medios de confort a que todos tenemos derecho, sin deteriorar el medio natural, ¿no? Ahí está donde debe haber un tratamiento exquisito para no convertir en perjuicio lo que debe ser un beneficio, ¿no? Bien, la verdad es que el tiempo se nos ha ido volando. Hablar con Antonio Manuel Díaz es, además de una actividad sana, y sana, por supuesto, mentalmente no hay cosa más sana que poder charlar con él y ponerte al día de tantas y tantas cosas. Además de eso, es entretenido, el rato que se pasa contigo, Antonio, es una gozada. Seguramente los telespectadores de Canal 22 pues, le habrá ocurrido lo mismo que a mí, que se nos ha ido esta casi hora de conversación en un soplo. Nos han quedado cosas que comentar. Antonio fue durante años presidente de la Cosmológica, podíamos haber hablado de la Cosmológica. Esto tampoco tiene nada malo porque nos da pie a que en otra ocasión podamos retomar esta conversación y podemos volver a verte entre nosotros, ¿no? Para un próximo mes, no sé, ya veríamos en qué fecha. Antonio fue presidente de la Cosmológica, les decía,
Antonio sigue luchando por la conservación y por la difusión desinteresada de esta raza maravillosa canina del pastor Garafiano. Antonio sigue caminando cada semana, aunque él no lo diga, no lo dijo, lo voy a decir yo, cada semana él hace su excursión por los caminos reales, que es un ejemplo de respeto y de amor a la naturaleza y a lo que es patrimonio de todos nosotros. Y Antonio, en suma, sigue siendo una persona activa dentro de lo que es el tejido social de la isla, y también podríamos hablar de sus grandes dotes como orador, conferenciante sobre esto y otros temas, también de historia, e incluso como magnífico elaborador de brebajes tan maravillosos como puede ser el licor en todas sus variedades posibles e imaginables. Así que vamos a acabar de momento nuestra conversación. Los emplazo para otra semana, porque nosotros nos vamos a tomar como remache. Lamentablemente lo sentimos mucho, ya nos gustaría que todos ustedes pudieran acompañarnos, una copita, si a ti te parece, de tus maravillosos licores. O dos. O dos. Y gracias. A ustedes, encantado.